Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. El Señor solo quiere lo bueno para nosotros. Nosotros somos los que nos desviamos. Los deseos de nuestra carne son los que nos engañan y nos hacen apartarnos de los caminos del Señor. Buenas noches, hermanos. El Señor bendiga sus vidas. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder llegar hasta sus hogares. En esta oportunidad vamos a platicar también en relación a que los mandamientos están puestos en el corazón de nuestros hijos y que nosotros también debemos de orar por ellos para que cuando ellos sean grandes y sea oportuno de poner en práctica la palabra del Señor, ellos puedan sacar lo que hay en su corazón. Vamos a orar y pedirle al Señor que sea Él el que nos dirija. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de orar y de poder estar en esta noche delante de ti con el propósito de poder tener tu respaldo para poder hablar esta palabra que nos guía y que tú has dejado para que nosotros podamos aprenderla, entenderla y ponerla en práctica. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Nosotros, los padres, debemos de orar, debemos de encomendar a nuestros hijos al Señor en todo momento y es una responsabilidad que tenemos que hacer desde que ellos vienen a formar parte de nuestra familia. Desde pequeños hasta que nosotros tengamos la oportunidad de estar aquí en esta tierra para poderles dar el consejo, el apoyo y también poder ponerlos delante de Él para que el Señor guíe sus pasos y ellos sean edificados en la palabra del Señor. Nosotros debemos de ver que la palabra del Señor la tenemos en nuestros corazones, pero también debemos de trasladarlas a ellos para que ellos las pongan en práctica. Si queremos ser funcionales en esta vida, debemos de poner atención a las instrucciones que hemos recibido de aquellos que se tomaron el tiempo para instruirnos. Es decir, estudiamos desde pequeños y aquellos maestros que fueron formando desde temprana edad nuestras vidas, pusieron en nuestros corazones muchas enseñanzas como para la vida cotidiana, como también de aquellos hogares y de aquellos padres que son creyentes. También dieron inicio a la formación de la vida de aquellos pequeños. Sin embargo, hay momentos en los que podemos escuchar situaciones lamentables de los padres diciendo cuál sería el problema porque nuestros hijos se han apartado de los caminos del Señor. Así que en esta noche, lo que nosotros queremos ver es precisamente que la palabra del Señor esté en nuestros corazones, pero que debe de ser un constante interés nuestro para no apartarnos. Recordemos que la palabra del Señor nos dice que lo cojo no se salga del camino. Nosotros debemos de tener ese cuidado
de seguir siempre los consejos y los mandamientos del Señor. La palabra del Señor nos dice en Primera de Crónicas, en el capítulo 29 y versículos 18 y 19, lo siguiente. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para cual yo he hecho preparativos. La palabra del Señor nos dice exactamente algo muy importante en este pasaje. En este pasaje leemos que David es el que está pidiendo al Señor que le dé un corazón perfecto para que guarde sus mandamientos y testimonios y estatutos. Aquí nos da un ejemplo claro, un consejo que nosotros como padres debemos de estar continuamente orando por nuestros hijos. Él ora y pide que Salomón tenga un corazón perfecto, un corazón temeroso. Y si esta oración la hizo David pidiendo por sus hijos y pidiendo específicamente por Salomón, para que él fuera obediente a los estatutos de esta palabra. Es una enseñanza que también nosotros hoy debemos de poner en práctica, y más que en nuestros días, cuando es la palabra de Dios dejada a un lado. Hoy nosotros debemos de estar continuamente clamando al Señor por nuestros hijos para que ellos, donde se encuentren, sean guardados, para que las amistades que ellos tienen sean amistades que no están metidas en problemas como drogadicción, que se encuentren con otro tipo de problemas que hoy son normales. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la luz de la palabra y de acuerdo a los testimonios que el Señor ha puesto en los corazones de nuestros jóvenes. Pero lo que nosotros vemos acá es que David está delante del Señor pidiéndole que le dé a Salomón un corazón recto, un corazón perfecto que guarde tus mandamientos. Pero esos mandamientos van a ser conocidos por nuestros hijos si nosotros los hemos puesto en el corazón de ellos. La palabra del Señor entonces nos enseña que debemos de estar conscientes de esta realidad, porque llegará también el momento que ellos crezcan y que ellos pongan en práctica lo que han aprendido. Leemos también siempre ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 2 y versículos del 1 al 4, lo siguiente. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: Si tus hijos guardaren mis caminos,
andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. La palabra del Señor nos habla de que el momento de la muerte ha llegado para el rey David. David estaba consciente que ya iba a partir y que definitivamente el reino sería trasladado a Salomón, como el Señor ya había dicho en su palabra, que levantaría a un hijo suyo. Ha llegado el momento de hacer la transición y que Salomón tome el reinado. Y es aquí donde nosotros debemos de ver que David le habla a Salomón y le dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Pero le habla de algo muy importante que debe de poner él en práctica, y es sobre lo que él tiene conocimiento en el corazón, porque él también había visto cómo se había conducido el rey David. Le habla y le dice que guarde los preceptos y que ande en sus caminos y que observe sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, porque entonces, guardándolos y poniéndolos en práctica, lo siguiente que todos queremos y anhelamos es que para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Las decisiones que nosotros tengamos que hacer, aquellos problemas que nosotros nos enfrentemos, verdaderamente van a ser resueltos si tenemos esa palabra de Dios en nuestro corazón, porque los estatutos que tenemos de parte del Señor y sus mandamientos son los que nos enseñan a poder tomar decisiones correctas y sabias para esta vida. La palabra del Señor, entonces, aquí nos da el consejo que debemos de pedirle al Señor que la palabra esté en el corazón de nuestros hijos, pero nosotros debemos de pedírselo a Él, de pedir su dirección y de pedir que Él sea el que esté trabajando constantemente en el corazón de nuestros hijos. Aparte de la oración, nosotros debemos de insistir en que esos mandamientos sean enseñados por nosotros y que nosotros participemos juntamente con ellos en la enseñanza y que ellos pongan en práctica estos principios maravillosos. En nuestro caso, es de bendición en las familias que conozcamos al Señor y que compartamos también con ellos las bendiciones que Dios ha derramado en nuestras vidas. La promesa del Señor se cumple al obedecer lo que Él ya había dicho. Llegará el momento en que usted y yo también ya no estemos en esta tierra, porque el Señor también nos habrá llevado. Pero es fundamental que nosotros nos aseguremos de que estos principios están en el corazón de nuestros hijos. Es algo importante porque hoy hay de todo en este mundo, y precisamente al hablar de todo me refiero a gran cantidad de cosas que son perversas y hay mucha maldad, que desvían el corazón de nuestros hijos, pero que si ellos tienen en su corazón el fundamento, la palabra del Señor, serán guardados de todos estos problemas, y nosotros debemos de velar mientras tengamos vida para poder corregir todo aquello que se sale del camino. Para
Salomón llegó el momento entonces que él se enfrentaría a la realidad de gobernar aquel pueblo y ya no estaba David su padre, pero él tenía la bendición y el respaldo del Señor. Únicamente tenía que enfrentarse ahora a la realidad y poner en práctica aquello que había visto en la vida de su padre. Salomón fue elegido como el siguiente rey de Israel y por supuesto conocemos la historia, cómo el Señor lo respaldó, y la palabra del Señor también nos dice que fue prosperado y el pueblo le obedeció. Primera de Reyes, en el capítulo 3, nos dice la palabra del Señor que Él conocía los mandamientos, a pesar de los errores de David su padre. Salomón conocía la palabra del Señor y Salomón era uno de los hijos que también había estado muy cerca de David, y que la palabra del Señor nos dice lo siguiente: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Salomón amó a Jehová y andaba en los estatutos. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice las cosas tal y como sucedieron. Aquí nosotros vemos a Salomón como una persona que va a llegar al trono, que es joven, pero que necesita el respaldo del Señor, el respaldo del pueblo lo tiene. Él pide a Dios sabiduría, y también nosotros conocemos que la palabra del Señor se cumplió en la vida de Salomón. La palabra del Señor nos dice que Jehová engrandeció en extremo a Salomón en ojos de todo el pueblo de Israel. En Primera de Reyes, en el capítulo 3, versículo 6 y 7 nos dice: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. Aquí hay varios puntos importantes, porque Salomón reconoce que David su padre caminó delante de él en verdad, en justicia y con rectitud, y que había tenido también el temor del Señor para poder dirigir aquel reinado que el Señor le había dado a David. Hoy Salomón reconoce que él es joven y que no tiene la experiencia para poder dirigir al pueblo de Israel. Y qué bueno es reconocer, qué bueno es humillarnos delante del Señor y reconocer que no podemos hacer las cosas sino es por Él, es por su gracia, es por su misericordia, que de alguna manera nosotros podemos salir adelante en nuestros trabajos, en nuestros estudios y en las actividades que realicemos. Es por gracia y es por su misericordia. Y aquí es algo importante que Salomón reconoce su necesidad. Salomón reconoce que si su padre anduvo con rectitud, en justicia
y que ahora le toca la oportunidad a él reconoce en este momento que no tiene esa experiencia que tuvo su padre, pero lo importante es reconocerlo y acercarnos al Señor para poder pedir de Él la gracia y esa misericordia para que las cosas sean las correctas que nosotros realicemos. Es importante que nosotros veamos la sencillez que hubo en el corazón de Salomón. Primera de Reyes 4:29 nos dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla de la mar. Dios cumplió en darle sabiduría y prudencia. La sabiduría que Dios le dio fue mayor a la sabiduría de los egipcios. Conocemos que también en la palabra del Señor nos habla de la sabiduría que hubo en el rey Salomón, cómo Dios lo respaldó, cómo Dios obró en la vida de aquel joven, dando gracia ante el pueblo de Israel y ante los reyes que escuchaban la sabiduría y cómo obedecía los mandamientos del Señor. Hasta aquí todo va bien, hasta aquí vemos que la vida de Salomón es de bendición para el resto. La palabra entonces nos dice que el Señor le dio su respaldo. La palabra del Señor nos dice que también le fue proporcionada sabiduría y que actuó correctamente. Pero también conocemos cómo fue la vida de Salomón y cómo terminó. Y nos preguntamos entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el problema de Salomón? Y es lo que nosotros vamos a ver en la palabra del Señor también, que nos dice en Deuteronomio 6:12 al 15. Algo muy importante que hoy nosotros debemos de poner en nuestros corazones como padres, pero que también debemos de instruir a nuestros hijos, que también va a depender mucho de que nosotros tengamos el ánimo, el deseo de poder obedecer esta palabra que el Señor nos ha dejado. Nos dice en Deuteronomio 6, del 12 al 15, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios es celoso, Jehová, tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Aquí hay algo importante que debemos de ver. Y nos dice en el versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas que el Señor nos permite ver porque son sus bendiciones, nosotros bajamos nuestra búsqueda, nuestra lectura de la palabra. Nosotros nos vamos apartando y ese es el cuidado que el mismo Señor nos dice que tengamos en el desarrollo de nuestra vida y que cuando nosotros estemos bien, no nos olvidemos de nuestro Señor. Él fue el que puso ahí a Salomón, pero Salomón tuvo
ese problema que amó a las mujeres. Y eso fue lo que torció su corazón. Y es importante que si está en su palabra, nosotros debemos de revisar cuáles fueron los problemas con los cuales se enfrentó a Salomón durante su reinado. Si bien es cierto, hemos visto que Dios lo respaldó, que el reinado de él fue un reinado donde vieron también la gloria del Señor, porque David había hecho las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor, y por eso nosotros leemos en su palabra que David fue de acuerdo a el corazón del Señor. David actuó en justicia. David, por supuesto, tuvo sus problemas, pero también amó al Señor, y por eso había pedido un corazón sabio también, porque la responsabilidad a la cual se enfrentaría Salomón no era fácil. Y es precisamente cuando nosotros estamos en esos momentos, debemos de agradecerle al Señor, pero de estar conscientes también que el cuidado de no apartarnos de sus mandamientos, de sus caminos, también corresponde a nosotros. Si bien es cierto, el Señor nos guarda, el Señor nos libra, hay algo que nosotros debemos de hacer, y es tener cuidado de no olvidarnos del Señor. Nuestra vida debe de ser dirigida por Él, nuestra vida debe de ser una vida que a Él le agrade, pero que nosotros debemos de estar conscientes que día a día debemos de leer su palabra y debemos de orar para no apartarnos de sus caminos, y eso es precisamente lo que debemos de instruir a nuestros hijos, para que siempre ellos se dirijan por la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice también en Primera Reyes, en el capítulo 11 y versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Aquí nosotros podemos ver realmente dónde estaba ya el corazón de Salomón. Aquí nos menciona que fueron de distintos lugares, de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y a las heteas, aparte de la hija de Faraón. Entonces, el corazón de Salomón se fue desviando, y el Señor ya había hablado sobre que el corazón de las mujeres que no eran del pueblo de Israel desviarían el corazón, porque ellas eran idólatras, ellas tenían otras costumbres, y es precisamente el desviamiento de Salomón. Si nosotros conocemos la palabra del Señor, si nosotros conocemos sus estatutos, debemos de saber que qué tiene que ver la luz con las tinieblas. Es un principio muy básico de algo que nosotros debemos de respetar y de poner muy bien en nuestro corazón, porque la situación es bastante delicada. El deseo de nuestra carne desvía los propósitos espirituales. Los deseos de nuestra carne nos desvían, porque precisamente ya no es lo correcto, ya no es lo que al Señor le agrada. La palabra del Señor nos dice que estas mujeres fueron las que torcieron el corazón de aquel hombre sabio, de aquel hombre que sí tenía en su corazón el poder dirigir a aquel pueblo, y que le había dicho al Señor que no sabía cómo dirigirlo. Dios le había proporcionado esa sabiduría, esa gracia, pero también el cuidado era
algo en lo que él tenía que tener el control de no desviar su corazón, porque es un problema que nosotros podemos ver, que aquella nación que conocieron los reyes cercanos de aquella sabiduría, también conocieron lo contrario, que Salomón se fue alejando de los caminos del Señor y ya no eran prioridad. Debemos de tener nosotros el cuidado de que siempre en nuestro corazón y en la práctica nosotros pongamos sus mandamientos por obra. La palabra nos continúa hablando y nos dice en el capítulo 11, versículos 7 al 12 del libro de Deuteronomio: guarda pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entráis para tomarla no es como la tierra de Egipto, donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio hasta el fin. La palabra del Señor y las promesas son maravillosas, pero también dependerá mucho de nosotros si nosotros tenemos en nuestro corazón el obedecer su palabra. Es algo importante que nosotros debemos de velar por nosotros mismos, pero que también debemos de tener el cuidado de decirle a nuestros hijos que ellos tienen que guardar constantemente los mandamientos del Señor para no apartarnos de sus caminos. Aquí nosotros vemos un gran ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? ¿Cuál fue el problema? Y vemos que definitivamente las mujeres torcieron el corazón de Salomón. No fueron unas cuantas, sino fueron cantidades, y por supuesto Salomón las amó, y como ellas no tenían el conocimiento, los principios, los estatutos del Señor, prácticamente ellas hicieron que Salomón participara de sus cultos religiosos, de la idolatría a la que ellas estaban acostumbradas a realizar. Es lamentablemente ver una situación que había iniciado bien, cómo termina la vida de Salomón. La palabra del Señor siempre nos instruye, siempre nos dirige y siempre nos dará la guía correcta. Pero dependerá de cada uno de nosotros si nosotros queremos aferrarnos a la palabra del Señor, si nosotros queremos servirle al Señor con un corazón recto, con un corazón que nosotros podamos obedecer y ponerlo para el servicio del Señor. Nosotros debemos de estar conscientes que si vivimos para Él, debemos de servirle y debemos de tener el cuidado de no olvidarnos de sus preceptos, de no olvidarnos de sus mandamientos. Los mandamientos del Señor los debemos de practicarlo constantemente. La lectura de la palabra es la que nos dará
la guianza en este mundo. Nosotros debemos de ser conscientes que necesitamos constantemente estar viendo cómo nuestros hijos caminan en este mundo. Y aunque en algún momento ellos se molesten, es nuestra obligación volverlos a entrar al camino correcto. Leemos también en Isaías, en el capítulo 48, versículos 17 y 19, lo que la palabra del Señor nos dice. Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. La palabra del Señor nos dice aquí bien claro: yo soy tu Dios que te enseña provechosamente. Aprendamos de su palabra, pongámosla en práctica. Él es el que nos encamina por donde nosotros debemos de seguir. El Señor solo nos da bendición. El Señor solo quiere lo bueno para nosotros. Nosotros somos los que nos desviamos. Los deseos de nuestra carne son los que nos engañan y nos hacen apartarnos de los caminos del Señor. En el versículo 18 de Isaías 48 que acabamos de leer, nos dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fueras entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Obedezcamos los mandamientos del Señor, dejémonos guiar por el Señor. Él sabe por dónde debemos de ir y los caminos que debemos de seguir. Tengamos el cuidado que nosotros mismos no resbalemos y tengamos también la preocupación y el cuidado de nuestros hijos para que constantemente nosotros los pongamos delante del Señor. Que el Señor los guarde, que el Señor los dirija, que el Señor guarde sus pies de tropezar en este mundo. Tenemos un gran ejemplo que vemos en la vida de Salomón, pero también tenemos un gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos amó, que Él nos ha dado muchas promesas en su palabra y que Él dijo en su palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tengamos un corazón recto, tengamos un corazón sencillo y reconozcamos que debemos de venir a Él constantemente. La sencillez de corazón es algo que debemos de tener siempre y acercarnos delante de Él. Que nosotros tengamos el cuidado de no resbalar, el cuidado de guardar sus mandamientos. Vale la pena servir al Señor, vale la pena obedecer sus mandamientos. No nos arrepentiremos después y digamos que no pusimos atención a la enseñanza del Señor, que no pusimos atención a lo que nuestros padres nos enseñaron. La palabra del Señor es algo que nosotros debemos de amar y que nosotros debemos de buscar en su manual constantemente cómo agradar al Señor en nuestros caminos.
que el Señor nos permita ver lo que Él quiere que nosotros sigamos en este mundo. Él nos enseña provechosamente. Él nos dirigirá por las sendas de justicia. Él nos ha dado su palabra y nos sigue proveyendo de esa gracia, de esa sabiduría para poder vivir en este mundo. Nosotros somos los que debemos de tener el cuidado de guardar su palabra para no caer. Así que esperamos que esta palabra llegue a su corazón y nosotros podamos meditar ahí en casa qué fue lo que hizo resbalar a Salomón. Hoy nosotros tenemos como ejemplo y debemos de tomar ese consejo que la palabra del Señor nos da. Hoy es tiempo de retomar el camino correcto, de poner atención a lo que el Señor nos da en su palabra. Sus instrucciones son muy importantes ponerlas en práctica. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y que nosotros podamos serle agradables a nuestro Señor. Padre, es importante, Señor, que nosotros pongamos en nuestro corazón esta palabra y que nosotros velemos también para que nuestros hijos puedan ponerla en práctica, que ellos te amen, que nosotros tengamos el cuidado de ver que ellos son instruidos, Señor, por tu palabra, en la lectura que hacen constantemente, en las oraciones que elevamos a ti. Que seas tú, Señor, el que guíe a nuestra juventud, a nuestros hijos, Señor, en este mundo. Hoy vemos una situación donde no hay temor en el corazón de muchos jóvenes, pero rogamos, oh Dios, para que nuestros hijos te amen por sobre todas las cosas y que el temor tuyo permanezca para siempre en sus corazones. Guarda tu pueblo, guarda tus hijos y danos a nosotros también la gracia y sabiduría para hacer tu perfecta voluntad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que tengan una feliz noche y que descansen. El Señor les bendiga. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.